Habiendo estudiado arquitectura, ¿por qué decidió dedicarse en parte al ámbito periodístico? Yo siempre había hecho caricaturas y me gustaba mucho la política y entonces siempre quise hacer caricatura política. Incluso estando en la Escuela de Arquitectura llegué a publicar en un periódico que se llamaba SP. Cuando leí que iba a salir El País me dije, ese va a ser mi periódico. Y entonces dije, ¿dónde necesito publicar? Pues en Diario Informaciones. Entonces me dirigí a Informaciones. Había preparado previamente el tipo de caricatura, mi lenguaje, había creado un lenguaje. Mis inspiradores fueron Schultz, el que hace Snoopy, hacía Snoopy, y Kino sobre todo, ¿no? Me gustaba mucho el dibujo de línea y lo que quería hacer era una historieta, no solo caricatura de un día, caricatura personal, sino caricatura política con intención política. ¿Cuál ha sido el dibujo que más le ha costado hacer y cuál le ha salido solo? Pues muchos han salido solos y me han costado mucho los dibujos de atentados de ETA. Para un humorista es muy difícil el contenerte, el mantenerte ajeno, no ajeno, distanciarte en el momento del dibujo de la pasión. Es decir, lógicamente cuando hay un atentado como el que hubo en 11M o muchos de ETA, lo que tienes es un rencor, un odio, una explosión de ira, ¿no? Pero eso es muy malo para dibujar, porque de ahí, del dibujo, solo te sale un insulto. Entonces, el humor tiene que distanciarse ante cualquier noticia, ¿no? Pero el dibujo que más me costó hacer fue el día que se murió mi hija, o que se estaba muriendo. Mi hija Marta tenía 33 años, durante la enfermedad seguía haciendo la tira del País con gran esfuerzo, porque tampoco quería que ella viera que no salía la tira del País. Entonces, claro, ¿cuál es el momento más doloroso? Pues el que te afecta directamente o afecta a un ser querido, ¿no? Y ese sí me costó, esos días me costó mucho hacer la tira, mucho. Pero tenía que sobreponerme, olvidarme por un momento de la tragedia que estábamos viviendo y hacer el dibujo como un profesional, ¿no? ¿Por qué firma como Peridis? Porque me pusieron ese apodo en la Escuela de Arquitectura, un compañero me puso, como mi apellido Pérez, pues Peridis, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya sabéis lo que hizo Don Quijote cuando salió a las aventuras. Dijo, lo primero, se llamaba Quijano, y dijo, lo primero, tengo que ponerme un nombre. Y entonces se puso Quijote. Entonces, pues algo parecido. A mí me habían puesto Peridis, pues Pegote. Pues ahí está el seudónimo. Usted empezó a trabajar como dibujante en El País en 1976, recién iniciada la transición. ¿Cómo fue estrenar esas nuevas libertades en el ámbito periodístico de las viñetas? Pues había vivido en Informaciones y anteriormente en SP la dificultad y la imposibilidad de publicar caricaturas. El jefe del Estado era Franco, era imposible, es que no te la publicaba. Incluso una vez en Informaciones hice una tira, un dibujo con Carrillo, Tierno Galván, Ruy Jiménez y no sé quién más, y cuando fui a leerlo estaba negro, le habían dado un martillazo a la teja porque no se podía tener ni fotografías ni dibujos de estos personajes. Ese era el Estado, pero ya en 1975 y principios del 76. Con la apertura de Arias Navarro, pues bueno, una vez muerto Franco ya la cosa parece que... Pero bueno, en El País no es que fuimos a conquistar la libertad. Entonces teníamos que ir probando en el primer gobierno de Suárez cómo iba la cosa. No es que te dieran la libertad no estaba ahí, la libertad hubo que conquistarla. Los dibujantes, los periodistas, los sindicatos, los partidos políticos, porque era ilegal todo. Desde su experiencia profesional, ¿ha cambiado el ejercicio de la libertad de expresión en 40 años? Yo creo que enseguida, por lo menos en El País, la tuvimos casi toda de golpe, porque nos la tomamos, punto. Era un periódico nuevo para una época nueva y El País salió con una frescura, una fuerza y una libertad sorprendentes y inmediatamente se convirtió en un periódico de referencia. Mira, en el New York Times y en el Herald Tribune copiaron una tira mía del Rey diciendo, ya hay libertad en España puesto que se pueden hacer caricaturas del Rey. Y había una crónica al respecto en el New York Times, la tengo por ahí. ¿Qué viñeta recuerda que haya generado mucha polémica?
No, polémica ninguna, una de mucho riesgo, que fue el día 23F. Yo me fui a la redacción del periódico, estando los tanques en la calle, hice una tira a 5 columnas en vertical con el rey sujetando la columna del poder. Si hubiera triunfado el golpe de Estado, pues no sé lo que habría pasado. Esa fue una de las de más riesgo. Y todas las que publiqué del terrorismo de ETA, porque pues podía estar señalado, y de hecho parece que estuve señalado en algún momento. ¿Cómo se trata desde el arte del dibujo las emociones que genera un hecho tan complejo como el terrorismo? Pues hay que tratarlo, hay que distanciarse del momento y verlo en perspectiva. Evidentemente tienes que estar siempre con la víctima, pero la pobreza o la miseria o el mundo en que se meten los asesinos, pues es un mundo de compadecer, porque les esperan años de cárcel y de remordimiento, ¿no? Yo la verdad es que muchas veces recurría al Guernica de Picasso para recoger aspectos del Guernica que eran muy esclarecedores, ¿no? Y también la confusión de los terroristas y de los que los acompañaban. Hay mucho que contar, no del acto en sí, sino de ese mundo, ¿sabes? Y de las personas que están allí, sí. ¿Cómo resumiría su particular aportación al periodismo? Bueno, yo he tratado de hacer un invento, que es un dibujo donde la caricatura y el propio dibujo sea casi una caligrafía, con una simbología, donde los personajes, por ejemplo, Rajoy tumbado, Felipe de González con el puño y la rosa, Suárez en la columna, Carrillo en el agujero, el poner a alguien en el agujero significa mucho. El subirle a la columna, si yo ahora subo a Iglesias de Podemos a la columna, la gente va a decir, Peridis ha subido, bueno, puede decir, ha subido a Iglesias a la columna. ¿Eso qué significa? Pues tiene un significado que está tocando poder, ¿no? Entonces, el símbolo tiene el mismo sentido y más profundo a veces que el acompañamiento que tenían los dioses y los héroes. Además, los dioses tenían Júpiter el rayo, Baco el vino y la copa. Entonces yo he procurado dotarles de unas... Los santos todos tienen, pues Santa Catalina, la rueda del martirio, San Andrés, la cruz con aspas, a San Sebastián se le pinta con las flechas. Entonces cada ángel tiene su símbolo, cada héroe tiene su símbolo, cada dios tiene su símbolo. Entonces yo en alguna medida les he convertido en héroes o en dioses dentro de ese Olimpo que es la tira cómica. ¿Ha tenido que ir adaptando sus viñetas a cada una de las épocas del periodismo? Evidentemente, porque en cada época había un personaje. Mis viñetas están hechas a base de personaje. Yo, aunque quisiera, no puedo hacer ya viñetas de Carrillo porque está muerto, de Fraga porque está muerto, de Felipe González porque ya no gobierna. Entonces he podido tener grandes personajes, pero ahora tengo que espabilar para hacer al de Podemos y dentro de unos días al de Ciutadans, y entonces pues tengo que espabilarme, y cada vez que hay un cambio de gobierno tengo que captar a los nuevos ministros, pero vamos, eso también tiene sus ventajas, que una vez que ya te estás cansando de un personaje, pues cuesta. Mira, Quino dejó de hacer Mafalda por muchas razones, ¿no? Pero hay veces que un personaje lo has dicho todo con él. Usted ha retratado a todos los personajes de la política española, de una forma en la que la personalidad se alza por encima de los rasgos físicos. ¿Qué aspecto valora más de cada personaje a la hora de realizar su caricatura? Cuando hago una caricatura, cuando surge un personaje nuevo, me gustaría que fuera un personaje con unos rasgos físicos y de carácter muy determinados, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en Grecia hay dos personajes, Tsipras, o como se diga, y Varoufakis. Pues tiene mucho mejor caricatura Varoufakis, porque se parece mucho a un personaje de las películas, de las series televisivas, ¿no? O a muchos, ¿no? Entonces dices, bueno, ese señor tiene una cabeza y un gesto y una cara y una personalidad. Hay personajes que son más blandos. Me acuerdo de Garaycochea, que fue el primer lehendakari, uno de los primeros lehendakaris vascos, Solchaga al principio, Zapatero, ahora mismo Iglesias, no tienen una caricatura afilada, una caricatura potente. Tú sabes lo que es De Gaulle en Francia,
con aquella nariz, 2 metros de estatura, el gorro de tal, vestido de militar, la papada. Era una caricatura, o Fraga, ¿no? Entonces, ¿qué quiero? Que tengan caricatura y que tengan carácter. La caricatura, según Bagaría, un gran caricaturista de la anteguerra, es la fisonomía interior de las cosas. Entonces, si los rasgos exteriores son rasgos fuertes y es un personaje de rompe y rasga como lo era Fraga, la caricatura la tienes hecha y te da mucho al personaje. Si no, lo tienes que construir tú. Entonces yo a veces les hago el favor de convertir a personas no muy anodinas, pero que como políticos no tienen esa garra que uno quisiera que tuvieran, y tengo que hacer el trabajo de construirles como personajes. Y eso tiene su dificultad. ¿Cuál cree que ha sido la aportación de cada gobierno al enriquecimiento de la democracia? El gobierno de Suárez aportó muchísimo, y Calvo Sotelo, que fue realmente el pilotar la nave, fíjate, para sacarla del puerto donde estaba embarrancada, es decir, convertir un barco que no circulaba, que estaba anclado, echarle a navegar. Suárez no tenía, y fue una aportación primordial, pero había que navegar en alta mar, y ahí lo supo hacer mejor Felipe González, pero Suárez posibilitó que hubiera alternancia y que hubiera democracia. Felipe González hizo una aportación gigantesca. La aportación de Felipe González fue normalizar la democracia en España, conseguir que los militares ocuparan su sitio y sobre todo entrar en Europa, que el país funcionara. Yo creo que el que ha hecho cada uno hace una aportación de un tipo, ¿no? La de Felipe González fundamentalmente fue que España ocupara un sitio respetable en el mundo, conseguir los fondos estructurales, entrar en Europa. Aznar, la verdad es que al tener mayoría absoluta, en la primera legislatura que no tenía mayoría absoluta, su aportación fue incorporar a la gobernabilidad a vascos y catalanes, ¿no?, que coincidieron con el gobierno y tal. Luego en la segunda legislatura endureció mucho y yo creo que a pesar de los éxitos económicos, en parte conseguidos por las privatizaciones de las joyas de la corona, echó un borrón enorme con la guerra de Irak y las consecuencias se están habiendo ahora con el Estado Islámico y la destrucción de Irak, ¿no? Y luego Zapatero, pues Zapatero tuvo sus luces y sus sombras. Yo creo que las luces mayores de Zapatero fue profundizar en las libertades de colectivos como gays y demás, pero no supo entender la crisis, ¿no? Y de Rajoy pues le ha tocado capear con la crisis, la segunda parte de la crisis, y hacer unos ajustes tremendos sin demasiados conflictos sociales, ¿no? Pero realmente el retroceso en estado de bienestar ha sido muy grande y está por ver, porque todavía no ha acabado su mandato, qué es lo que queda al final de la legislatura, porque ha aparecido el fenómeno Podemos, que puede dislocar todo el mapa político anterior, ¿no? En cuanto a la Constitución, en nuestra generación nos hemos acostumbrado a la presencia de la Carta Magna en todos los ámbitos de la sociedad. Pero, ¿cómo vivió usted el proceso de creación de la Constitución del 78? Pues aquello fue una gozada, con verdadero entusiasmo lo vivimos, porque había filtraciones. Yo entonces trabajaba en El País sin Cuadernos para el Diálogo, y Cuadernos para el Diálogo consiguió, yo no sé si fue Peces Barba el que lo contaba o quién, pues filtraciones de las polémicas que había entre los ponentes de la Constitución, y luego estaban las cenas que había entre Alfonso Guerra y Abril Martorell por parte del PSOE y de UCD para llegar a un acuerdo hasta las tantas de la madrugada, ¿no? Pero mira, la transición tiene una palabra al lado, que es reconciliación, ¿no? Y entonces hubo un deseo de la sociedad española y de los partidos políticos de que nunca más habría otra guerra civil, porque las guerras civiles la pierden todos. Y entonces dijeron, bueno, tenemos que llegar a acuerdos como sea. Y entonces hubo unos puntos de transacción. Fue una transición y una transacción. Entonces, los que venían del franquismo dijeron, tenéis que aceptar la monarquía, porque es la jefatura del Estado y eso es innegociable ahora, no podemos ir a una república.
Bueno, tenéis que aceptar la bandera rojigualda, la actual. Bueno, tenéis que aceptar a la Iglesia con su estatus y el concordato y tal. Bueno, y tenéis que respetar cuidado con el ejército, el ejército, la Iglesia, la bandera y el rey. Y luego la democracia ya negociaremos la ley electoral. Y entonces la izquierda dijo, no hay que firmar. Carrillo cogió la bandera enseguida. Dijeron, bueno, era democracia a cambio de un rey que ya estaba y que no lo estaba haciendo mal, de una bandera que estaba y que tenía una historia, de la Iglesia que ha estado siempre, y del ejército. Bueno, pues vamos a... y lo acepta. Esa fue de verdad, a cambio de democracia. Los que dicen ahora que la Constitución... cuento chino. Había que haber estado allí y hay que ver los frutos que ha dado la Constitución. 40 años de paz verdadera entre los españoles, a pesar de los atentados terroristas. Fue un modelo para todos los países de Latinoamérica y ha querido serlo para el norte de África y para Ucrania. Y al final resulta que es muy difícil este pacto. Lo hemos visto, lo difícil que ha sido a Túnez, Argelia nada, Libia se ha deshecho, Egipto está patas arriba, Siria está en guerra civil. Demonios, es que no vemos ahora que no es nada fácil pasar de una dictadura a una democracia, porque la sociedad tiene que haber dado un salto y tiene que ser una sociedad tolerante. La Iglesia jugó un papel muy importante en la transición. El cardenal Tarancón, la verdad es que fue un héroe nacional. Había pintadas que ponían Tarancón al paredón en muchos sitios, ¿no? El ejército con Gutiérrez Mellado y el general Díaz Alegría pues hizo un esfuerzo para adaptarse de un ejército franquista a un ejército moderno. Europa estaba como horizonte. Hubo líderes con una gran experiencia, como Carrillo, o Tierno, que venía del exilio, y también los que venían del franquismo, de los dos lados, Fraga, Martín Villa y otros, que entendieron que no quedaba más remedio que llegar a un acuerdo, que si queríamos estar en Europa, la democracia era una condición imprescindible. Costó trabajo porque había muchas resistencias por parte de los grupos ultraderechistas, de sectores del ejército y del terrorismo de ETA. Pero estuvo llena de dificultades la transición, O sea que la Constitución fue una hazaña y la transición fue un acto de generosidad. Y costó mucho, porque no se pasa de la noche a la mañana y no hubo golpe de Estado ni nada. Y bueno, pues España ha servido de modelo, como decía, ¿no? Por otro lado, aunque la Constitución se concibió como un elemento inamovible para la democracia, por así decirlo, con una alta esperanza de vida, son muchos los que ahora quieren reformarla e incluso elaborar una nueva. Por eso, ¿cree que sigue siendo útil la Constitución casi 40 años después de formularse? Y si no, ¿en qué la reformaría? Lógicamente porque además nos inventamos un tipo nuevo de Estado que no era un Estado centralista, era un Estado autonómico. Hubo un pacto constitucional en el que entraron catalanes y vascos, con alguna salvedad, pero con compensaciones, como en el caso de los vascos, con el cupo vasco, mayores transferencias, etc. Ese Estado de las autonomías ya se ha aprobado, la descentralización ya se ha hecho. Lo que pasa que hay sectores en Cataluña, nacionalistas en el País Vasco, sobre todo ahora en Cataluña, que ya han roto el pacto constitucional. No porque tengan motivos objetivos de peso, porque las competencias las tienen, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que cuando hay una crisis, como dice el refrán de mi tierra, donde no hay harina todo es mohina. Y entonces levantas una bandera para decir, oye, esto resuelve todos los problemas. Y no, en España desde hace tiempo tenemos problemas de convivencia. Primero eran de clases sociales, ahora no hay ese problema. Y ahora es de nacionalidades. Bueno, pues eso se resuelve negociando, pactando y quizá haciendo un nuevo pacto constitucional. Pero eso no se puede hacer diciendo yo quiero el máximo y yo no te doy nada. Bueno, vamos a ver, eso hay que negociarlo. Es complicado. Y entonces el abrir el melón constitucional, pues abres el melón, pero para abrir el melón tenemos que poner de acuerdo, ¿abrimos el melón o no abrimos el melón?
porque si uno dice, no abras el melón que yo de eso no como, pues no tiene sentido abrir el melón. Entonces, ¿dónde están las condiciones? ¿Dónde están los líderes dispuestos a negociar claramente un nuevo pacto constitucional con lealtad? Porque el problema es que hay que negociarlo con lealtad. Claro, la gente dice, yo negocio para una generación. Entonces, eso ya se ha consumido. Oye, pactaron nuestros padres o nuestros abuelos. A mí no me afecta el pacto. Bueno, de momento jurídicamente te afecta. Y para cambiarlo es preciso voluntad de cambio. Y lealtad por todos los partidos o todos los sectores de la sociedad. Porque claro, el momento que abramos pues ya se cuestiona todo. El Estado autonómico, dirán, no, unidad otra vez. Entonces damos el reloj para atrás. Entonces decimos, bueno, la Iglesia, el concordato, bueno, toca, entonces, la monarquía, no, y entonces empieza a moverse el templo, empezamos a tocar las columnas, y si tocamos las columnas hay que apear eso, ¿no? Y si alguno lo quiere demoler, pues dice, yo no toco nada. Entonces, ese es el problema, que algunos lo quieren demoler, y otros dicen, yo no toco nada. Entonces, bueno, vamos a sentarnos y vamos a ver, poner sobre la mesa. Pero claro, este va a ser un juego de tahúres, donde nadie quiere reseñar sus cartas, ¿no? Otra cuestión esencial que caracteriza a la democracia española son las autonomías, que hace 40 años fueron el hallazgo para cerrar el debate territorial en España. ¿Cree que las autonomías han resuelto los problemas territoriales de España? No lo consiguieron. ¿Por qué? Los que tenían petición de autonomía grande eran los que habían tenido el Estatuto de Autonomía durante la República. Unos aprobado y vigente, como el de Cataluña y otros menos, Cataluña, vasco y gallego. Claro, lo que hicieron los constituyentes es café para todos. A vosotros os damos una autonomía equivalente a la que teníais en la época de la República, recuperamos la Generalidad, recuperamos el gobierno vasco, y a los demás les damos un poco de café, que eran el 151 y el 143 de la Constitución. Con lo cual, el hecho diferencial, que decían algunos, se quedó no tan... Lo que querían era un pacto directo o una confederación, o yo qué sé, es largo de precisar ahora. Pero cuando los demás se acercaron en competencias, dijeron, no, nosotros ahora queremos más. Y entonces hubo un intento posterior de regular eso a través de una ley que se llamaba la LOAPA, pero que fue tumbada por el Tribunal Constitucional y no era admitida por vascos y catalanes, que era la manera de regular el estado de las autonomías, que quedó pendiente de regulación a falta de los estatutos de autonomía de cada comunidad. El lío del 151, el 143, porque al principio no se pensaba en autonomía para todas las comunidades, puesto que no existían. Incluso algunas, por ejemplo, Segovia se quería separar de Castilla, León quería ir solo, La Rioja y Cantabria fueron solas, Albacete se lo dieron a Castilla-La Mancha, Madrid fue autonomía uniprovincial. O sea que la gestación de todas las autonomías tuvo su complicación, ¿eh? Y es un asunto que vamos a tener pendiente mucho tiempo. ¿Qué 3 aspectos de nuestra democracia actual debemos cambiar de cara a futuro? 3 temas que en este 40 cumpleaños de la democracia merezcan una revisión. Pues mira, te diría una cosa. No olvidar que formamos parte de Europa. Primero, no olvidar todo lo que se ha conseguido. No podemos partir de cero, puesto que hemos conseguido mucho. En segundo lugar, adaptarnos a los tiempos que vienen en un mundo globalizado donde hay países muy jóvenes y nosotros como Europa somos un país de personas mayores mejorando lo presente, ¿no? En su mayoría, porque claro, la pirámide de población se invierte. Entonces, yo creo que tenemos que dar un salto adelante en la participación ciudadana responsable y comprometida. Y eso quiere decir que como cada vez va a haber más personas que tienen tiempo libre, tendríamos que encontrar un punto de responsabilidad ciudadana colectiva y de compromiso para estar a disposición de la sociedad. Estoy pensando, entre comillas, en un servicio social
voluntario de todos los españoles desde niños. En parte lo tienen en las sociedades sajonas, para compensar nosotros las carencias que puede haber en el estado de bienestar. Yo no entiendo que una persona de 60 años vaya a dar un paseo, no ha acabado su vida. ¿Qué puede hacer por la sociedad? Entonces, ¿qué pueden hacer los jóvenes por la sociedad? Aparte de estudiar, trabajar, cuando encuentren trabajo, ¿qué disponibilidad tienen para el resto de la sociedad? ¿Qué disponibilidad tienen los mayores? Porque es que podemos ser 5 millones, 6 millones, 10 millones. ¿Cuánto podemos ofrecer de útil a la sociedad todavía? Entonces, si contábamos, si en el futuro tendremos que contar con esta fuerza creadora y no echarla a un lado, por dignidad de la persona, por un lado, y por necesidad de la sociedad, de contar con todos estos millones de voluntarios prestando servicios y apoyo en colegios, en prisiones, desde el punto de vista de la tutoría, desde el punto de vista del consejo, desde el punto de vista, yo qué sé, de las necesidades que pueda haber, ¿no? Entonces, creo que el futuro en Europa tiene que estar en pasar de una sociedad competitiva a una sociedad colaborativa, y donde la invención y la creación y la innovación sean permanentes y duren hasta el final de la vida.